donde la clase la impartirá la señora Odelay Leal, así que las dejo con ella. En la participación ustedes, bueno, yo ya conversé con ella, ustedes pueden interrumpir su presentación si quieren hacer preguntas dentro de ella o simplemente guardar sus preguntas para la finalización de la presentación. Entonces podemos comenzar, señora Delay, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Me llamo Oderay, con Odelay. L. Ah, ¿y qué dije? Oh, ay, es que yo tengo, Odelay. es que sabe que yo tengo una dislexia con cierta, y me cuesta, la verdad que me cuesta, así que le pido No, disculpas, pero está bien. no, pero que generalmente a veces se confunden con mi nombre, por eso a mí no me llama la atención, Ah, estoy ya. acostumbrada. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. En este día ya finalizando la jornada laboral, ¿no es cierto?, de muchos. Yo estoy contenta de estar acá hoy día, poder compartir con ustedes y poder quizás entregarle ya en forma más presencial quizás algunas cosas que a mí me hubiera gustado decirles en esta semana que ustedes han estado trabajando los contenidos de consejería, que son los que yo preparé especialmente para ustedes. Vamos a revisar algunos conceptos importantes que me gustaría que se quedaran, ¿no es cierto? Porque sabemos que igual es harto contenido de hartas cosas, pero hay conceptos específicos que yo creo que son fundamentales que ustedes los integren y vamos a revisar también algunas cosas que tienen que ver con las tareas que realizaron, las tareas del cambio conductual y la tarea que entregaron, ¿no es cierto?, anoche, que fue la tarea de el planteamiento sí de la consejería. Por lo tanto, voy a hacer una presentación breve, voy a ir exponiendo, si ustedes quieren me preguntan durante la presentación y si no, podemos verlos una vez que ya hayamos terminado la presentación. Voy a buscar entonces la presentación. Les voy a compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, súper. Bueno, ustedes me conocen, mi nombre es Oderay Leal Mora, yo soy enfermera matrona, trabajo hace varios años ya en la Universidad de los Lagos, en la ciudad de Osorno, en la carrera de enfermería específicamente, y veo todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ámbito de la salud comunitaria. Yo trabajé muchos años en CESFAM, fui enfermera general de zona también, en Río Negro y en Lago Ranco. Por lo tanto, estoy muy ligada también al mundo rural, a todo lo que tiene que ver con las intervenciones rurales. Formaron parte importante de mi vida, así que si hay alguien de rural por ahí, los saludo. Creo que es una excelente experiencia que nos deja marcados de por vida y nos da otra perspectiva muy diferente quizá a la que tenemos obviamente cuando trabajamos en un CESFAM, donde tenemos, ¿no es cierto?, muchas más condiciones para realizar las atenciones. Por lo tanto, hoy día estoy invitada a conversar con ustedes de la estrategia de consejería específicamente, que es una estrategia que si bien viene hace muchos años, ¿no es cierto?, mencionada dentro de los REM y de los lineamientos ministeriales, es una estrategia que no es muy conocida y que uno generalmente en el pregrado no la aborda en profundidad. Por lo tanto, las herramientas que nosotros adquirimos de consejería generalmente lo hacemos en estudios de posgrado, diplomados, ¿no es cierto? Y a veces específicamente estudios que tienen que ver con consejería ya como herramienta específica, donde se ahonda y se profundiza obviamente mucho más. Lo que nosotros vimos esta semana, en general, es una pasada, ¿no es cierto?, por los conceptos principales, y abordamos, ¿no es cierto?, quizá detalladamente algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los modelos de cambio conductual, que lo vamos a ver también ahora.
yo ahora les presento como mi pequeño resumen, una presentación bastante corta, para poner quizás y hacer hincapié en algunos conceptos, como les decía, que me importa que ojalá les queden, independiente de que a lo mejor el día de mañana ustedes hagan consejería o no hagan consejería, porque en realidad la intervención uno tiene que encantarse también con esta herramienta para poder realizarla, ¿ya? Primero que nada, mencionarles como experiencia personal, que yo cuando empecé a trabajar en atención primaria, yo atendía pacientes y yo sentía que hacía consejería. Y obviamente quería registrarlas en el REM 19, como muchos me pusieron en el trabajo, porque yo hacía consejería. Eh, y yo no entendía por qué no me dejaban registrarlas. Y me decían que lo que yo hacía no era consejería. Y tenía ahí como esa disyuntiva de decir, pero ¿por qué si yo hago consejería, yo doy consejo? ¿Ya? Entonces, vamos a revisar entonces algunas cosas para que nos quede claro qué cosas son fundamentales y con cuáles cosas nos vamos a quedar de todo lo que vimos esta semana. Primero que nada, la consejería parte de un concepto diferente al que nosotros tenemos establecido como funcionarios de salud, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados a dar atenciones de salud, ¿no es cierto? El usuario viene a nosotros lo atendemos, ya sea en el adulto, en el niño, la matrona, la embarazada, a la persona postrada, etcétera. Estamos acostumbrados nosotros a brindar la atención, ¿no es cierto? Y en el fondo a dar los lineamientos y decirle al usuario qué es lo que tiene que hacer. Estamos muy formados también en lo que tiene que ver con educar, con entregar herramientas para que la persona pueda adquirir conocimiento. Y tenemos esta intervención de consejería en el fondo que viene a cambiarnos un poco y a sacarnos del foco que nosotros habitualmente normalmente estamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que me gustaría en el fondo que quede claro que la consejería es una relación de ayuda. Por lo tanto, es muy diferente a las atenciones que yo voy a realizar en otros ámbitos, ¿no es cierto?, habituales de cada persona según su profesión. Aquí yo establezco una relación de ayuda. Por lo tanto, la consejería está al alcance, en el fondo, de cualquier persona, cualquier funcionario que quiera interiorizarse, ¿no es cierto?, y manejar las herramientas de consejería, ¿ya? ¿Qué busca? Yo busco, en fondo, acompañar a este usuario en la toma de decisiones. Yo voy a hacer un acompañamiento y esto en el fondo me baja de esta posición donde yo habitualmente estoy, donde yo doy indicaciones, donde yo le digo lo que tiene que hacer, yo le digo lo que tiene que comer, yo le digo que tiene que ir a tomarse exámenes, que tiene que ir para allá, venir para acá, lo derivo, etcétera. Me baja, ¿no es cierto?, a una posición horizontal, donde yo estoy acompañando a este usuario. Por lo tanto, mi postura cambia totalmente y ese es un cambio que no siempre se logra, que no todas las personas son capaces de adquirir y que obviamente las personas que trabajamos en consejería también es algo difícil, no es algo fácil cambiar y tomar en el fondo este otro rol. ¿En qué lo vamos a acompañar entonces? ¿A dónde vamos a estar orientados? Al cambio de conducta. Lo que nosotros queremos en el fondo es intervenir este factor de riesgo que ustedes muy bien pudieron identificar en los casos y los vamos a acompañar entonces para que puedan existir estos cambios de conducta. Pero, como les mencioné también, quizás en la clase, esto no es garantizado, o sea, no quiere decir que en el fondo por todo el esfuerzo que yo le coloque, todo el ahínco de acompañamiento, a estar ahí con el usuario siempre, quiere decir que efectivamente esta persona va a cambiar la conducta. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que la persona es la que decide y es la que tiene el control sobre sus decisiones. Por lo tanto, yo solamente acompaño, solamente apoyo, pero yo no puedo decirle qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, ¿ya? Y esa es una postura que, como les dije muchas veces, incomoda, porque es muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Les remarco aquí de nuevo que no es consejería, porque me interesa que quede súper claro. Que cuando uno cree que entrega información, que da consejo, que guía o que decide a veces por el paciente o le da sugerencias de lo que tiene que hacer o recomendaciones, creemos muchas veces que es consejería y no lo es. ¿Ya? Entonces aquí en el fondo yo retomo mi experiencia de cuando yo quería registrar en el fondo estos consejos que yo le daba a este usuario como consejería y me decían que no, porque lo que yo hacía no era consejería.
Ahora, después de mucho tiempo, entonces, cuando yo realmente me interioricé, yo entendí entonces que efectivamente lo que yo estaba haciendo era efectivamente una entrega de información, era un consejo, era una sugerencia, era cualquier cosa menos consejería, ¿ya? Por lo tanto, que nos quede claro que la consejería es algo muy diferente en el fondo a lo que está establecido y a lo que nosotros estamos habituados a hacer en nuestro ámbito laboral. Destacar también los objetivos de la consejería, ¿ya? Porque también son diferentes a cualquier otra intervención. Si nosotros revisamos a lo mejor un protocolo, un manual, una guía de alguna patología o qué sé yo, va a tener objetivos que van muy orientados a lo que tiene que ver con la enfermedad, con la derivación, con los exámenes, con el diagnóstico, ¿no es cierto? Y ese en el fondo es el modelo que nosotros estamos acostumbrados a seguir y también que se nos hace muy fácil y muy cómodo seguirlo. Esta consejería tiene otros objetivos que van dirigidos a la persona, centrados en la persona. Con este modelo de atención integral, ¿no es cierto? Viene, pero calza justo. Por eso, en el fondo, sigue en el fondo en boga la consejería y a pesar de los años que tiene, nunca ha quedado atrás. Yo lo que busco es empoderar a este usuario de poder fortalecer sus capacidades, las herramientas personales, en el fondo todas las habilidades que él tenga para poder hacer frente de manera efectiva a este factor de riesgo y poder en el fondo sobrellevarlo. Le doy la oportunidad también a la persona de que se exprese, ¿no es cierto? Y le doy el tiempo para que se exprese. Eso quiere decir que yo voy a través de la escucha activa, que nosotros ya mencionamos anteriormente en la clase, voy a escuchar. ¿No es cierto? Muchas veces usamos el término escucha activa, ¿no? La escucha activa, y le hemos escuchado muchas veces la escucha activa, sin saber realmente qué significa la escucha activa. Yo espero, en el fondo, que en el transcurso de esta semana les haya quedado claro que la escucha activa efectivamente es una herramienta en sí que implica un aprendizaje consciente. Yo, para utilizar la escucha activa, tengo que empezar a utilizarla, adquirir experiencia e ir a través del tiempo, ¿no es cierto?, puliendo esta escucha activa. No es algo que yo diga, voy a utilizar escucha activa hoy y lo voy a poder hacer, va a ser bastante difícil porque tiene, como ustedes vieron, bastantes técnicas diferentes que se usan. Y como partimos en el fondo de nosotros como profesionales que estamos acostumbrados a hablar, a indicar, a sugerir, a informar, a educar, esta opción de un rol más pasivo, por decirlo de alguna manera, de acompañamiento, donde nosotros ya no vamos a dar indicaciones, solamente nos vamos a dedicar a escuchar, nos vamos a dedicar quizás a hacer preguntas cortas, atingentes, en el fondo que promuevan el relato que es del usuario y donde lo más importante en el fondo es lo que el usuario va a decirme, cambia también y es difícil manejarlo, porque se nos sale a veces eso que tenemos de dar indicaciones o decir lo que tiene que hacer. Vamos a facilitar a través de esta escucha activa también la percepción de riesgo de esta persona, porque muchas veces sabemos que frente a un riesgo que para nosotros puede ser muy evidente, efectivamente para la persona no lo es, ¿ya? O, muy bien como si lo hemos visto, puede percibir el riesgo, pero en realidad puede que no tenga ninguna intención tampoco de cambiar, ¿ya? Y eso lo vemos mucho. Yo no sé si aquí habrá personas del grupo que fuman. No dudo que las personas que fuman saben que el tabaco es dañino, es nocivo y tiene una serie, ¿no es cierto?, de riesgos. Pero aún así, uno sigue fumando, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto que vemos muchas veces en nosotros mismos es lo que también vamos a ver en nuestros usuarios, que a pesar de tener estas conductas de riesgo y saber que son de riesgo, no va a haber ninguna intención de cambio. Por lo tanto, ahí va a estar nuestro rol, en el fondo, acompañador, donde nosotros vamos a mostrar, quizás desde una perspectiva diferente, desde una experiencia diferente que vive el paciente, para poder llevarlo a lo mejor a conceptualizar diferente, a tener una perspectiva diferente de este factor de riesgo, y de esta manera facilitar que tome la decisión de cambio. Llegar a este punto culmine, por decirlo de alguna manera, donde la persona toma la decisión de riesgo, de cambiar la conducta de riesgo, puede pasar un tiempo prolongado. No quiere decir que yo a la primera, segunda consejería, tercera, ya tomó la decisión y lo hizo. O sea, si así ocurre, fantástico. Pero no siempre sucede. Muchas veces tenemos que dedicar más de una consejería a lo mejor a un mismo objetivo, ¿ya? Porque no pudimos avanzar
avanzar porque la persona a lo mejor tomó ese tiempo de consejería en hablar de algún tema específico que quería exponer y por lo tanto nosotros nos dedicamos a escuchar. Por lo tanto, todo esto se flexibiliza, todo esto cambia a través del día a día y a través del tiempo y tenemos que tener esa flexibilidad también para poder adaptarnos. Los principios básicos de la consejería, que ustedes también los conocen, que está, como dijimos, centrada en las personas. Yo quiero destacar el rol del consejero. Yo estuve revisando algunos trabajos, por ejemplo, que ustedes me enviaron, donde yo les pido, ¿no es cierto?, que mencionen ahí al consejero y fundamenten en el fondo por qué eligieron a este consejero. De repente me mencionan, me ponen nombres a lo mejor de algunas personas, pero no me ponen la profesión. Yo quedo un poco ahí media coja porque como no los conozco mucho, no sé qué profesión tienen. Eh, pero obviamente asumo que si ustedes lo eligieron porque efectivamente es la persona del grupo que tiene mayores herramientas en este ámbito. Saber que va a ser este acompañador, este apoyador, ¿ya?, que va a guiar en el fondo la consejería. Se sugiere también que este consejero, por lo menos uno de ellos, se mantenga en el tiempo, ¿ya? Porque también hay grupos que plantearon a lo mejor colocar un consejero para, para una consejería y otro consejero para otro día. La idea es que ojalá, si bien obviamente uno se puede acompañar de diferentes profesionales de acuerdo a la experticia que tengan, la idea es que ojalá un consejero por lo menos se mantenga estable, ¿no es cierto? Porque si establecemos un vínculo con este usuario, al venir otra persona significaría, o sea, cambiar completamente las personas que van a intervenir, significaría que deberíamos volver a formar el vínculo. Por lo tanto, la idea es que ojalá se mantenga por lo menos estable alguno de estos consejeros. La confidencialidad y empatía que nosotros debemos tener, que eso lo vemos a través también de la escucha activa, como ya mencionamos, que avanza a su propio ritmo, y todo esto en el fondo influenciado por esta gran escucha activa. Y aquí en el fondo yo me quiero detener porque quiero dejarles esto en el fondo como conocimiento fundamental de la consejería. Quizás más que a lo mejor que los contenidos que yo pueda preparar y que le pueda entregar, yo creo que se queden con este concepto de la escucha activa. ¿Por qué? Porque implica en el fondo este cambio de paradigma que yo tengo que tener para poder en el fondo abordar todas estas técnicas que ustedes ya revisaron, ¿no es cierto? Tengo que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de poder movilizar todos mis conocimientos y todo en función, en el fondo, de este cambio de paradigma. Yo acá les puse todas las técnicas que uno utiliza en la escucha activa, también les puse, ¿no es cierto?, los videos, ojalá que los puedan revisar. Si es que no pueden revisarlo ahora, puede ser en un futuro. Obviamente también si hay personas más interesadas, también los pueden desarrollar más. Pero la idea que se queden es que uno, antes de ir a hacer una consejería, debe tener conocimiento de cómo va a desarrollar la escucha activa durante esa consejería. O sea, no es al revés. No es que yo primero voy y después aprendo cómo escuchar activamente, sino que tengo que primero aprender a escuchar activamente, ¿cierto? Tener claro en qué consiste para poder tratar de aplicar estos conceptos y posteriormente entonces realizar esta consejería. Por eso también se dice que es muy bueno poder acompañarse cuando uno está partiendo en consejería con una persona más experimentada, porque obviamente a través de ver cómo se enfrenta a la situación, ver la actitud que tiene, la postura, el vocabulario, las preguntas, etcétera, cómo conceptualiza, ¿no es cierto?, cómo hace estas preguntas, cómo hace las aclaraciones, cómo hace el parafraseo, va a producir en el fondo la persona que está acompañando, obviamente un aprendizaje mucho más certero y va a avanzar más en el tiempo. Esto no significa que yo no pueda hacer consejería si es que no tengo a nadie que me guíe, o sea, igual puedo hacerlo. Puedo empezar, obviamente va a costar un poco más, pero también es posible desarrollar. Las personas de repente que son más pasivas, que son más de escuchar, tienen obviamente muchas más facilidades para desarrollar consejería que aquellas en el fondo que son más dadas a intervenir o a conversar, porque cuesta mucho más obviamente callarse, ¿no es cierto? Cuesta mucho más escuchar, que esta es la idea de esta escucha activa. Por lo tanto, el cambio de paradigma al que nosotros nos vemos enfrentados como agentes de salud es bastante grande.
Por eso se dice muchas veces que la consejería no es para todos. Si bien es una herramienta que no excluye a nadie, va a haber personas que tienen más capacidades para poder llevarla a cabo. No sé cuál será la experiencia en el CESFAM que tienen ustedes, me la pueden contar después o al tiro como quieran, con respecto a la consejería, si efectivamente se realiza o no en los CESFAM donde ustedes están. Hay gente preparada, por ejemplo, para realizar consejería. Yo en el último CESFAM donde trabajé había una persona que era la que manejaba consejería y era en el fondo la que las realizaba y nos apoyaba, o nosotros la apoyábamos a ella quizás en algunos temas técnicos que ella necesitaba. Pero en general las personas preparadas en consejería por CESFAM o por centro de salud no son muchas. ¿Ya? No es muy popular en el fondo esta técnica. ¿Por qué? Porque requiere de otras habilidades que en general a nosotros en el pregrado no nos preparan. Nosotros nos preparan para otra cosa. Nosotros nos preparan para preguntar, para sacar información, para ojalá llegar luego a un diagnóstico, para ojalá de este diagnóstico llegar a un tratamiento, ¿no es cierto? Y ahí la recuperación, y ese es el objetivo que nosotros tenemos. Por lo tanto, la consejería es una herramienta que implica el desarrollo, como les dije, de otras habilidades que puede ser más o menos complejo para algunas personas de salud. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el modelo de cambio conductual, que fue la tarea que ustedes entregaron en una primera instancia, y que tiene que ver con la aplicación de algún modelo de cambio conductual, ¿no es cierto? Vimos varios modelos, como por ejemplo el modelo sociológico, que algunos lo utilizaron junto con otro modelo, ¿no es cierto?, para utilizar este modelo específicamente como dar una amplia visión del ambiente comunitario que tiene este usuario o esta familia. El modelo de creencias de salud también fue utilizado por algunos grupos. El modelo transteórico del cambio, que es el más utilizado, el más conocido, también efectivamente dentro de los trabajos es también uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque es una herramienta más fácil, ¿no es cierto? Vienen descritos las etapas del cambio, vienen descritas las intervenciones, por lo tanto a mí me da estructura, esa estructura que nosotros muchas veces en salud estamos acostumbrados a tener y que lo proporciona este modelo. La entrevista motivacional, que también hubieron algunas preguntas, hubo gente que me escribió a mi mail con respecto a la entrevista motivacional, y efectivamente la entrevista motivacional, si bien es un modelo en sí, se utiliza como apoyo al modelo transteórico del cambio. ¿Para qué? Para explorar en el fondo en qué etapa del cambio se encuentra la persona con la estructura que tiene la entrevista motivacional. Ayuda mucho, obviamente, cuando uno la aprende a utilizar. También hubo grupos que abordaron la teoría de fijación de metas, la de empoderamiento, centrado en el cliente no tuvimos por ahora, y modelo PCE también lo aplicaron también junto, ¿no es cierto?, muchas veces con el modelo teórico del cambio, porque nos ayuda también a visualizar hacia dónde vamos a orientar, ¿no es cierto?, nuestra atención. Por lo tanto, de los trabajos que ustedes hicieron, en general, como la retroalimentación que yo les di, en general están bien trabajados, quedan algunas cositas ahí pequeñas que son obviamente productos de primera vez utilizar un modelo, no estamos todos acostumbrados, por lo tanto es parte del aprendizaje, y la idea es que ustedes puedan conocerlos, puedan utilizarlos y, ¿no es cierto?, incorporarlos a la atención. Saber que en el fondo cuando yo utilizo modelos y después los dejo de utilizar, obviamente se me olvida, ¿no es cierto? Porque lo que uno no ocupa se olvida. Por lo tanto, invitarlos a que los puedan conocer más en profundidad, utilizarlos en distintas consejerías. Hay muchos descritos también en las intervenciones con adolescentes que están muy en boga ahora, por lo tanto, yo creo que con el tiempo, obviamente van a ser de uso más rutinario. Ahora, en cuanto a las tareas mismas, dificultades hubo a veces con la elección de la persona o familia, en la que a veces costaba definir si íbamos a intervenir a la persona sola o a la familia, porque obviamente una intervención familiar es mucho más complejo que una intervención unipersonal en general, a menos que tengamos una persona con un factor de riesgo bastante importante. También hubo grupos que seleccionaron un factor de riesgo, que obviamente es mucho más fácil que seleccionar varios factores de riesgo. La recomendación es que si ustedes comienzan con la consejería, ojalá abordar un factor de riesgo a la vez, ¿no es cierto?, para ir adquiriendo esta experiencia, ir desarrollando las herramientas de escucha activa, de tal manera de poder tener la expertise más adelante de quizás poder abordar más de factor de riesgo.
En la definición del modelo, en general, quizás hubo alguna dificultad en los que utilizaron a lo mejor otro modelo que no era el de cambio, porque como les dije, es el que viene más detallado, pero en general hicieron un buen abordaje. En la definición de la etapa del cambio también hubo ahí alguna dificultad para poder en el fondo clasificar quizás en qué etapa se encontraba. Obviamente esto también es producto de que nosotros estamos trabajando con casos, ¿no es cierto?, escritos en papel, no es un caso con el que uno pueda ver, visualizar, ¿no es cierto? Es muy diferente cuando uno está en contacto directo, por lo tanto esto lo van a poder aplicar mucho mejor con sus casos ya en el fondo en vivo, en directo, en los CEFAM donde ustedes estén. Quizá la definición de objetivos también hubo algún problema ahí, lo que tiene que ver con el planteamiento del objetivo en sí, del verbo a lo mejor que tenemos que usar, pero también no es un problema tampoco tan complejo. Y por último, como ya les mencionaba, las casas de información que muchas veces tuvimos del caso, que a lo mejor no nos permitían tener claridad con respecto a la etapa de cambio en que se encontraba, y eso dificultó un poco entonces la aplicación del modelo. En cuanto a los buenos aprendizajes que yo creo que ustedes obtuvieron, fue conocer estos modelos en general, ¿no es cierto? Tener una visión general de cuáles son, en qué consiste y dónde yo los puedo utilizar, aplicar el modelo. Ya, yo sé que es difícil la primera vez, por lo tanto, no es algo que uno sea experto de un día para otro, uno tiene que aplicar de tal manera de poder ir teniendo las herramientas necesarias y establecer los objetivos, que bueno, los objetivos vienen dados con verbos, vienen dados con una estructura y es más que nada también hacer objetivos. Eso en cuanto a lo que tenemos que ver con la tarea de la aplicación del modelo de cambio conductual. Vamos a revisar ahora algunos conceptos que tienen que ver con la propuesta de consejería que ustedes enviaron anoche, ¿ya? Y que en donde aplicaron entonces la propuesta de consejería a persona que ustedes abordaron con el cambio conductual en una primera instancia, vieron el factor de riesgo, ¿no es cierto?, aplicaron un modelo, ¿no es cierto?, y ahora lo que nos correspondía entonces era poder programar entonces esta consejería. En la planificación de la consejería, yo les voy a dejar acá también algunos conceptos que me gustaría que ustedes se quedaran con eso como parte del aprendizaje, que se los llevaran, porque tienen que ver con la forma que yo voy a ver la consejería o la forma con la que yo me voy a plantear la consejería, que es diferente a los planteamientos, como ya les he mencionado, de las otras actividades que yo realizo habitualmente como funcionaria o como equipo de salud. Primero que nada, la primera consejería, lo más importante es que ustedes establezcan el vínculo, ¿ya? Este vínculo con el usuario, este contacto, este primer contacto que muchos mencionaron también en su trabajo, donde ustedes se van a presentar, ¿no es cierto? Van a conocer la familia, van a conocer el individuo que van a intervenir. Es necesario tomarse el tiempo. Esto se contrapone obviamente con el modelo al que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo cuando trabajamos en CIFAM, que nosotros trabajamos en base a horario, ¿no es cierto? No podemos decir tomarnos mucho más de lo que está en el fondo asignado. Por lo tanto, dentro de lo posible, tomarse el tiempo, ¿ya? En visita domiciliaria quizás es un poco más fácil porque uno en sí en la visita se explaya más, ¿no es cierto? Se explaya en el ambiente más de confianza, donde podemos conversar un poco más, ¿no es cierto? Y tener un acercamiento un poquito más. Por lo tanto, saber que para que se realice una consejería efectiva hay que establecer un vínculo con este usuario o con esta familia. Importante en la escucha activa, entonces, acoger, dice, las inquietudes, las dudas, los temores y la expresión de sentimientos. Y como ya mencionamos también anteriormente en la clase, me va a interesar mucho ver este lenguaje no verbal que tiene ese usuario, cómo se plantea. Todos sabemos que todos tenemos un lenguaje verbal y uno no verbal. Yo puedo estar diciendo, sí, lo estoy pasando súper bien, pero a lo mejor estoy diciendo con una cara, sí, lo estoy pasando súper bien. Nadie me va a creer, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo quiero que ustedes se queden es eso, observen a esta persona, vean cómo se plantea frente a ustedes, es una persona que se ve agradada, es una persona que se ve obligada, es una persona a lo mejor que está conteniéndose, que tiene mucho que decir, que está buscando a lo mejor la instancia para poder conversar. ¿Qué percepción? Aquí trabajamos quizás
con esa dinámica de la percepción que lamentablemente no es a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo lo perciben ustedes? Porque obviamente mi percepción puede ser diferente a lo mejor a la persona que me acompaña, ¿ya? Por lo tanto, es buena idea ir entre dos para ver si en realidad concordamos en estas percepciones. Entonces implica también que yo después de una consejería me tengo que sentar a conversar y decir, mira cómo lo viste tú, cómo lo vi yo, que uno habitualmente lo hace, ¿no es cierto? Lo hace después que sale de una visita, pero lo hace de manera informal. Aquí tiene un sentido súper importante. ¿Por qué? Porque va a definir en el fondo el futuro también de mis próximas consejerías. Entonces, ir dispuesto a escuchar activamente con todas las herramientas de escucha activa, que espero que puedan revisar si es que no lo han hecho, y los primeros objetivos siempre tienen que ir como a explorar la situación, a brindar la oportunidad de expresión, ¿ya? En el fondo, dirigidos a este usuario, ¿ya? No dirigidos a lo que yo quiero lograr, porque también hay algunos trabajos en el fondo donde plantearon a la mujer quizás objetivos muy prontamente de lo que ustedes quieren cumplir en una primera instancia, ¿ya? Los primeros objetivos siempre son muy generales, muy exploratorios, muy en el fondo de ponernos a disposición de este usuario. En las siguientes consejerías, yo ahí le pongo 1, 2 o 3, porque en realidad, como esto es un tema dinámico, yo no puedo, tampoco puedo establecer la primera esto, la segunda esto y la tercera esto, ¿ya? La primera sí sé a qué voy, pero la segunda obviamente va a depender de lo que vean la primera, y a lo mejor esa es la dificultad que ustedes también tienen en este trabajo para poder lograr una segunda consejería, porque obviamente no existiendo la primera, yo tampoco me puedo fijar muchas intervenciones para la segunda. Pero la idea es también continuar explorando la situación, recordar que una persona en una primera instancia no nos va a ofrecer toda la información, no se va a abrir, pudiera ser que sí, pero lo general es que en una primera instancia siempre hay un poco ahí de conocernos, de ver quién es, de cómo nos llevamos, qué actitud tiene, ¿ya? Por lo tanto, una segunda consejería a mí me va a reafirmar este vínculo, y ahí voy a empezar a explorar otras cosas, ¿no es cierto? ¿Qué percepciones tiene? A mí me gustó mucho, en algunos trabajos pusieron varios mitos y creencias, por ejemplo, con respecto a la conducta. Ahí los mitos y creencias son lo que tenemos habitualmente. No sé, como pusieron por ahí en algún trabajo, el que la persona que tiene una enfermedad de salud mental son todos locos, ¿ya? Es una creencia y es a lo mejor un mito que la gente tiende a transmitir, ¿no es cierto? Y aunque no creemos, a lo mejor lo transmitimos de generación en generación. O lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Con que la mujer en el fondo, bueno, el que te quiere te golpea, etcétera. Todos esos mitos y creencias son súper importantes conocerlos previamente, porque obviamente en el lugar a lo mejor donde yo estoy, no es mi ciudad natal, no es donde yo participo habitualmente, y por lo tanto pudieran haber mitos que yo no conozca, situaciones que yo no maneje. Por lo tanto es importante poder compartirlo. Ver la percepción de riesgo de la persona, ¿no es cierto? Y la existencia también de otras condiciones de riesgo. Entonces, de nuevo, yo voy dispuesto a escuchar activamente los objetivos que también pueden ser quizás un poco más avanzados, pero también podrían estar en el ámbito de explorar o empezar, ¿cierto?, ya con esta percepción de riesgo. Y por supuesto tengo que aplicar el modelo, ¿ya? O sea, el modelo que yo apliqué en esta primera parte del trabajo se tiene que ver visto reflejado, ¿no es cierto?, en esta consejería. Si yo hablé, por ejemplo, que la persona estaba en etapa de contemplación, según la etapa del cambio, por ejemplo, yo entonces tengo que trabajar con esta etapa, en el fondo, en que se encuentra esta persona en la consejería. Esa es la herramienta, en el fondo, que yo tengo que bajar y traspasar, a lo mejor esto tan teórico que se ve, a algo mucho más práctico. Y consejería X le puse yo ahí porque la verdad es que no se pueden poner quizás números de consejería, sino que para adelante continuar, ¿no es cierto?, explicitando esta disposición a ayudar, a demostrar interés, ¿no es cierto?, en la persona siempre, ¿no es cierto?, porque es muy fácil que nosotros podamos decepcionar a una persona con nuestra actitud o quizás con nuestras acciones. Por lo tanto, ser muy cuidadosos en ese sentido, entregar información objetiva y alternativa, recordar que solo vamos a mostrar los caminos que hay, no vamos a sugerir ni vamos a empujar a la persona hacia el camino que nosotros encontremos, y eso cuesta mucho, a nosotros nos cuesta mucho como funcionarios de la salud. Incentivar, ¿no es cierto?, la etapa de cambio, y si se observa indecisión, no forzar nunca, dar espacio.
Eso es lo que les quería reconceptualizar de la consejería y esperar en el fondo que ustedes se vayan con este concepto, ¿no es cierto?, de escucha activa, de las herramientas que hay, de las técnicas que hay dentro de ella, y que tenemos un cambio de paradigma súper importante para poder llevar a cabo la intervención de consejería. Si no hacemos este cambio previamente nosotros como agentes de salud, no vamos a poder desarrollar la intervención de consejería en forma adecuada. Eso. Espero no haberlos aburrido mucho y me gustaría saber si en sus spam a lo mejor se lleva a cabo consejería o a lo mejor no hay consejería en ninguna parte. No sé, cuéntenme ustedes. Gracias, Oderay. Por favor, abrimos la mesa de diálogo. Abran sus micrófonos, si es posible también sus cámaras para poder conversar. Voy a sacar esto. Eso sí sería mejor. Muchas gracias. Ignacio. A mí me parece súper interesante el contenido de consejería, porque por lo menos en mi experiencia donde trabajo, no suele haber tanto sustento teórico, metodológico ni conceptual a la hora de realizar una consejería. Creo que estamos un poquito al debe ahí y solemos tildar como consejería o establecer, creo que intervenciones que ahora, desde lo que he leído, lo que he ido reflexionando en estos contenidos, puedo dar cuenta que se distancia de los objetivos de una consejería. Claramente con las distinciones que he ido instalando en este módulo, puedo decir que tengo un poco más de herramientas para poder hacer una consejería como en estricto rigor debiese hacerse. Pero creo que esa reflexión y ese análisis no está aún operando de la manera que debiese en mi establecimiento. Creo que ahí estamos un poco al debe. ¿Y de dónde eres tú? En el CEFAM de Calbuco. Bueno, igual somos un CEFAM relativamente nuevo. Iniciamos el 2012 nuestras actividades y creo que hasta ahora registramos muchas acciones que ahora entiendo que no son consejería porque no cumplen el objetivo de la consejería. Eso podéis aportar desde mi experiencia práctica, en mi práctica propiamente tal. Muchas gracias. Yo creo que la perspectiva en el fondo que tú nos das es muy habitual en muchos spam. Yo creo que hay muy poca gente preparada en consejería en el área de la salud. No nos preparan el pregrado para dar consejería ni para entender efectivamente qué es la consejería. Y generalmente uno adquiere esta herramienta como ahora, por ejemplo, que ustedes están haciendo este diplomado o en estudios de posgrado, o las personas que se quieren dedicar específicamente a la herramienta de consejería. Pero se ve en el fondo que está muy en boga y esto va a seguir porque viene incluso hasta las pautas MAIS, viene la consejería. Por lo tanto, se espera que los funcionarios, que el equipo de salud adquiera las herramientas. Y por eso es súper importante que nos preparemos y veamos en el fondo si contamos o no con estas herramientas. Y pasa mucho, muchos sepan que se registra consejería no siendo realmente consejería. Yo por lo menos buscando videos, llegué por ejemplo a un video donde salía consejería, no me acuerdo qué, en tema específico, y la vi porque me interesaba saber si efectivamente mostraban, y claro, lo que estaba ahí no era una consejería. Entonces, se viene hablando mucho tiempo, pero se maneja muy poco. Así que muchas gracias por tu opinión. No sé si en otros spam se hará a lo mejor de una mejor manera. Bueno, en realidad nosotros antes de la pandemia, yo soy de Chaitén, planteamos hacer consejería como propiamente tal, porque habíamos algunos de los colegas que venían o el diplomado de salud familiar y algunos tuvimos una capacitación. Obviamente por la pandemia eso no se hizo, pero además se generó la discusión porque a nosotros lo que se registra como consejería, que entendemos que son educaciones en el fondo,
el REM te pide que los registre como consejería. Por ejemplo, está la consejería breve antitabaco, que se aplica en Raza Las Heras, que tiene el nombre de consejería, pero en el fondo si uno lo mira es una especie de educación que va quizás tiene algún par de herramientas de la consejería propiamente tal, pero es más una educación. Y también creo que en salud maternal, también ellas registran algunas educaciones que se les pide en el fondo que lo registren como consejería, por ejemplo, por decir en algo en anticoncepción. Está definida así también como por las guías. No es que nosotros como equipo digamos la consejería esta educación, sino que te plantean que este tipo de educación se llama consejería cuando la entrega en tal y tal, con tal y tal característica, por ejemplo. Eso como estas dos cosas del antitabaco y el anticoncepción. En el fondo, eso demuestra que hay también dificultades a nivel, en el fondo, ministerial, como para establecer qué es una consejería. Porque por un lado se habla y se dice que la consejería tiene ciertos lineamientos, pero como bien dice ella, efectivamente hay situaciones específicas que piden que se registre como consejería, pero no es una consejería. Yo creo que falta ahí una mirada a lo mejor un poco más profunda para dar lineamientos específicos a los equipos de salud más actualizados, porque si bien hay algunas herramientas, efectivamente, ministerialmente, no hay ninguna guía o algo que nos oriente que esté actualizada y que vaya en los contextos actuales. Por lo tanto, ahí falta, yo creo que si bien los spam y a lo mejor nosotros como equipo de salud estamos al debe, también a nivel ministerial no ha avanzado también como se debiera en este ámbito. No sé si alguien tiene alguna otra experiencia. Sí, por favor. ¿Alguna otra experiencia para comentar, para conversar? ¿Nos queda un tiempo todavía? Chicos. Parece que no. ¿Nadie más quisiera comentar, estimados? Bueno, Ignacio quiere comentar de nuevo. Muy bien. Ya, si no, lo que quería aportar era que siento que yo creo que hay ciertas ventajas en ciertas disciplinas, en ciertas en salud, desde la formación misma, que nos permiten, creo yo, quizás generar mejores consejerías. Por ejemplo, yo soy psicólogo, me he dado cuenta que los asistentes sociales, los psicólogos, los antropólogos, por supuesto, que trabajan en salud, tienen herramientas, digamos que quizás mejor preparados para eso. El paradigma biomédico, del expertise, del saber, creo que le es más difícil de construir la imagen de un profesional que escucha al otro, o sea, de construir la imagen de un profesional experto y asumir el rol de un profesional que escucha al otro sin querer cambiarlo, así como a una especie de robot o máquina que se cambia de un momento a otro. Y desde ahí, si bien yo siento que la psicoterapia no es consejería, y lo entiendo porque estaba en el video ahí como contenido, hay herramientas psicoterapéuticas que son súper pertinentes y ayudan un montón a poder llevar a cabo buenas consejerías. Perspectiva, el parafraseo, la atención, bueno, resumen, la síntesis, los reflejos, etcétera. Cuestiones que uno aprende por formación que favorecen un montón el llevar a cabo estas herramientas. Entonces yo creo que desde ahí también los contenidos los he podido ir integrando como aprendizajes significativos porque ya tenía distinciones anteriores que me permitían incorporar lo que iba aprendiendo. Esa sería como una reflexión. Yo creo que debe ser para algunos colegas formados desde la biomedicina más difícil, más complejo poder hacerlo. Para algunos, yo creo que y para otros debe ser sumamente fácil, pero quizás la reflexión final es como lo psicosocial, lo antropológico, como es un poco más sencillo, más fácil. Exactamente. Tienen obviamente muchas más herramientas que las que tiene que desarrollar el resto de las personas porque hemos sido como educados de otra manera y abrirnos a esta nueva
forma en el fondo de intervenir o de abordar al usuario, para muchas personas es un mundo totalmente diferente. Y cuesta cuando nosotros estamos acostumbrados, y también cuando nos acomoda, porque como tú dices, desde la línea de la experticia en algo, yo soy el experto en esto, por lo tanto me acomoda también mucho porque yo manejo. De repente cambiar a esto otro que implica que yo no manejo, que no domino, que implica partir de cero, también el cambio, el decidir hacer esto, puede presentarse como una situación compleja para muchos funcionarios o para el equipo de salud en general. Por eso también no es tan común en los spam encontrar gente que haga consejería. Pero es muy Ahora, bonito. sí, ahora, lo que sí siento es que hay como una especie de discurso medio paradójico en la consejería en sí, como inherente a la estrategia. No sé, quizás a lo mejor es porque yo no he profundizado tanto en los contenidos, digamos, este sería como mi primer acercamiento formal al tema de consejería, como teóricamente hablando, pero siento que hay una intención de escuchar al otro, pero en sí para cambiarlo. Me daba esa impresión a veces como en lo que leía, ¿no? Como, claro, te escucho, sé lo que quieres, pero también al mismo tiempo ya preparé algo y tengo un objetivo y quiero cambiarte y que modifiques algo. Claro. Entonces, igual ahí como que veía cierta paradoja o cierta ambivalencia en la actividad en sí misma, pero entiendo por qué, digamos. También Claro. comprendo que viene de la biomedicina, ¿no? O viene desde un modelo que en sí mismo es súper inconsistente, digamos, en algunas cosas, ¿no? Eh, pero eso esa impresión me daba a veces, ¿no? Como, como escucharte, pero para cambiarte. Claro. Sí. Bueno, pero hay que tomar en cuenta siempre que es la persona la que tiene que decidir cambiar. Nosotros no lo vamos a poder cambiar. Tiene que partir de ella, en el fondo, el deseo de cambiar. Y yo creo que esto es difícil porque nosotros tenemos que provocar que la persona sienta deseo de cambiar. Entonces, ¿cómo lo hago yo para que esa persona sienta deseo de cambiar? ¿Cómo lo motivo? Sí, pero en muchos casos tiene que ver con un problema que yo visualizo. Claro, La persona quizás no lo siente como un problema, ¿no? Entonces, claro, igual es crear un problema que a lo mejor la familia, por su bienestar, por supuesto, ¿no? claro, Por su beneficio, por su salud biopsicosocial, etcétera. Pero hay un problema que uno va estableciendo con la familia y espera que la persona como asuma que tiene un problema para cambiarlo desde sí mismo. claro. Igual ahí encuentro que hay como una especie de De situación media controversia, paradójica, claro. inconsistente, pero bueno, es parte de lo que hacemos a veces. Es parte exactamente de lo que hacemos. Yo creo que, y espero yo por lo menos en el futuro, que ojalá venga un lineamiento más específico del Ministerio de Salud, donde actualice en el fondo todo lo que tiene que ver con consejería, eh, para en el fondo que baje para todos de la misma manera, porque ahora falta en el fondo esa patita de ese lineamiento ministerial que nos dé luces en algunas cosas donde de repente llegamos a puntos que no sabemos muy bien hacia dónde ir. Por lo tanto, o controversias, como decía Ignacio, o diferencias, por ejemplo, como decía la otra colega, de registrar algo que efectivamente no es consejería. Son cosas que están establecidas de alguna manera, pero yo creo que eso tiene que mejorarse para ponerse en línea, en el fondo, con lo que realmente es la consejería. Bien, le damos muchas gracias a la docente Oderay Leal. Gracias por su participación. Le damos gracias también a los alumnos su participación en esta clase sincrónica, pero sin embargo, no, por favor no empiecen a irse porque la señora Clarita tiene unas palabras para ustedes, por favor, para los alumnos, así que agradeceré que se quedaran unos 5 minutitos más. Y yo Clarita. también aprovecho a agradecer a la profesora Oderay por todo lo entregado en este módulo y por también permitirnos elaborar en conjunto este curso número 3. Entonces, muchas gracias por todo lo compartido y también por esta videoconferencia que en realidad yo creo que permite
centralizar los aspectos más importantes que se abordaron en el módulo número 3. Entonces, de mi parte, agradecimiento para mi colega, para mi partner en varias cosas. Entonces, muchas gracias, Oderay, por haber estado hoy con nosotros acá y por todo el producto académico que elaboraste. Bueno, yo también le doy muchas gracias por haberme invitado a participar, a ti, Clarita, por invitarme a estar acá. Yo súper contenta de compartir lo que he logrado aprender en este tiempo, que también para mí es un conocimiento súper importante, nuevo, novedoso, y que también ha impactado en mi vida y en mi formación como profesional. Así que agradecerles nomás el tiempo y espero que sea provechoso para ustedes en el futuro, en su futuro profesional. Les deseo mucho éxito y obviamente que terminen muy bien todo el diplomado, que sé que todavía les queda un poco. Sí, falta solo un curso nada más. Muchas gracias. Chao, bueno, chao. Que estés muy bien. Yo quisiera que solamente me regalaran 2 minutos. No me demoro absolutamente más de 2 minutos. Quisiera comentarles una situación específica. Ahora voy a compartir algo acá. Que lo traje para poder dejar claro lo que les voy a presentar. Viene a continuación el curso número 4, que está denominado Continuidad del Cuidado en el MAIS, en el Modelo de Atención Integral en Salud, que va a estar a cargo de estos 4 profesionales: la nutricionista y candidata magíster Anita Solís, el abogado magíster Leonardo Espinosa, la enfermera magíster Verónica Gutiérrez y la psicóloga magíster Luz Angélica Molina. Quisiera comentarles que dentro de la propuesta presentada en el Diplomado de Salud Familiar, desde un inicio, esta fue la propuesta presentada. Primero, iniciar con el módulo 1, que era gestión administrativa en un CESFAM, que iba a estar a cargo de la matrona magíster Neri Bascur. Y ella ella es directora de un CESFAM en Valdivia, pero en este momento, por razones de la pandemia, ella tiene una alta tasa de licencias en su equipo, entonces no pudo asumir el desarrollo de este módulo, y ese es el motivo por el cual se realizó una reestructuración, que eso es lo que les voy a presentar hoy para dejarles a ustedes claro cómo se va a dar el cumplimiento de este curso número 4. Entonces, como estaba la propuesta, y por eso lo dejé en rojo, la propuesta era, en el módulo 1, ver la parte de gestión administrativa; en el módulo 2, ver el módulo de calidad en instituciones de salud y acreditación en el MAIS; y en el módulo número 3 estaba el marco legal en APS. Por los motivos que ya les expliqué, entonces se reestructuró y quedó así. Veríamos en la primera semana, o sea, la que empieza a partir de mañana, empezaría el módulo de calidad. Luego sigue el módulo del marco legal en APS y se terminaría con el módulo de gestión administrativa de un CESFAM. En este caso, yo quisiera que ustedes tuvieran presente este cronograma, ¿sí?, de las fechas. Aquí aparecen más días, pero es como los días en los cuales esperaría que estos módulos estuvieran habilitados para ustedes. Entonces aquí aparece a partir del 2 de diciembre, ¿sí?, hasta el 7 de diciembre el módulo de calidad. Luego va a aparecer el módulo de marco legal en APS a cargo del abogado Leonardo Espinosa. De aquí, si ustedes se dan cuenta, desde el inicio y la presentación del diplomado se les ha informado a ustedes que desde el 21 de diciembre hasta el 4 de enero va a haber un receso. La plataforma va a estar inhabilitada y el equipo académico va a estar en receso, para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Esto por qué se les está reiterando de forma constante, para que ustedes sepan que los trabajos, o en realidad estos 2 módulos que vienen acá, el de calidad, su forma de evaluación va a ser una prueba al final de las 4 sesiones, es un test de selección múltiple, y en el módulo del marco legal en APS, de los 4 temas se van a generar unas preguntas de evaluación formativa después de cada uno de los temas. Entonces no hay trabajos que entregar, sino que son pruebas por presentar. Y acá en enero, volvemos el 8 de enero, se habilitaría la plataforma nuevamente para iniciar con el módulo de administración en APS, a cargo de Verónica González, que ella fue directora de CESFAM por 7 años, con su videoconferencia el 15 de enero, y terminaría Luz Angélica manejando todo lo que es gestión de personas en APS, para poder nosotros culminar todo el curso número 4 del Diplomado de Salud Familiar.
Esto era lo que quería comentarles para que ustedes estuvieran al tanto de la modificación y el cumplimiento o del arreglo que se pudo realizar para poder dar respuesta a lo planteado en primer momento, ¿sí? Quisiera saber si hay preguntas, si hay dudas acerca de esto que se está presentando acá. Por acá en el chat, alguien, Daniela, muchas gracias. No sé, Daniela, si era por lo que yo les acabo de informar o por la presentación de Oderay. Perdón. Colegas, no sé si haya preguntas, dudas, algo que quedó clara la información que les acabo de presentar con respecto al curso número 4. Gracias, Omar. Ok, Daniela, sí, ahora sí. Gracias, Fernando. Bien, lo otro que quisiera, gracias, Evelyn, quisiera preguntarles a ustedes, no sé si hay dudas, si hay preguntas, comentarios, sugerencias con respecto al desarrollo de este curso número 3. Recuerden que el principal objetivo de aprendizaje que se planteó en este curso número 3 era que todo y toda participante del Diplomado de Salud Familiar pudiera desarrollar un estudio de familia y pudiera comprender lo que obviamente la profesora Oderay acaba de presentar acerca de la importancia de la consejería, ¿sí? Entonces, quisiera saber si se pudo lograr ese objetivo con el desarrollo de este curso número 3. Al parecer sí. Bueno, yo esperaría que obviamente ustedes, como siempre, tuvieran presente de que los canales de comunicación están abiertos para que ustedes nos puedan emitir las sugerencias, los comentarios. Lo siguiente que también quisiera comentarles es que es importante para nosotros como equipo, o sea, todas las personas que estamos detrás del Diplomado de Salud Familiar, para nosotros es importante conocer las encuestas de satisfacción. Entonces, yo quisiera que ustedes tuvieran presente que es importante en este tercer curso el que ustedes puedan llenar esta encuesta debido a que estuvo acompañado al 100% por una diseñadora instruccional. Y al estar elaborado junto con una diseñadora instruccional, ahí tenemos 2 participantes de pequeña edad del diplomado, a nombre de Isabel. Que obviamente necesitamos que nos llenen una encuesta de satisfacción, y aprovecho para informarles que a nombre de Karin Catrillao, ella, aparte de ser tutora en nuestro diplomado, ella también hace parte de la unidad de formación continua. Ella les va a enviar a ustedes por correo electrónico una encuesta específicamente para conocer qué piensan ustedes acerca del desarrollo del curso número 3, ¿sí? Teniendo principal detalle que fue obviamente elaborado en compañía de una diseñadora instruccional y que para la unidad, de acuerdo a lo que salga de este curso, va a servir de constancia para los nuevos diplomados que se puedan generar. Nunca había visto una estudiante tan feliz como la que está ahí. Eso. Sí, bueno, gracias Clarita por tu recuerdo y bueno, volverle a recordar que por favor si no han contestado su encuesta de satisfacción, como bien dice Clarita, eso es súper importante para el equipo de trabajo. Con eso se van, como todo se va haciendo los cambios y los arreglos según los comentarios que ustedes van realizando. Así que eso sería. De mi parte, eso era lo que tenía por informarles. Les agradezco la atención y espero que puedan tener una feliz noche. Nos volveremos a encontrar ya el 16 de diciembre en la próxima videoconferencia y estaremos atentos a los correos electrónicos o a la información que ustedes crean que tengamos que recibir de parte de ustedes. Eso. Entonces, muchas gracias por su atención, gracias por su clase sincrónica y ya estamos en contacto. Que esté muy bien el resto de semana y fin de semana.